Él fue para, creo que conté que en la iglesia, el padre le quería poner veneno en su ¿no hablé? No, uno habla que sí, otros hablan que no. ¿Cuántos dicen que no? Bueno, muchos no escucharon. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Es que un chico se convirtió porque un fenómeno que pasó por causa de la internet, que era prohibida, se empezó a se divulgar. Y las ofrendas que vosotros he dado aquí, porque nuestro ministerio ha ofrendado ahí $11,000, tanto de aquí como de Londres, para poder ayudar con la televisión cristiana que hay ahí, porque a través de la televisión millones de cristianos se convirtieron. Millones de musulmanes se convirtieron al cristianismo. Y un chico, mirando a la programación de la iglesia del pastor Samé Maurice, entró, se convirtió, fue acompañado y quería se bautizar. Y pidió para ser bautizado, pero que el pastor ha dicho: yo no puedo te bautizar hasta que usted comparta con tu familia. Pero que el problema es que el padre de él era un imán, y imán es un pastor islámico. Entonces él saltó el bautismo la primera vez porque no tenía coraje de hablar con su padre. Saltó el bautismo la segunda vez porque tampoco tenía coraje, hasta el día que tomó coraje suficiente y fue a hablar con su padre. Cuando habló su padre ya había pasado meses, quizás años, que había se convertido y vivía escondido como creyente. Llegó a su padre y habló: papá, tengo algo para revelarte. Y cuando compartió con su padre, habló diciendo: mira, hace tantos meses o años, no me acuerdo, que yo me torné creyente. Yo soy creyente, soy cristiano. Y ahí ellos, porque cuando vosotros vieron ahí el nombre Mohammed, el nombre Said, son nombres islámicos. Porque cuando ellos se convierten, ellos cambian sus nombres para Yosef, que es José, para Mateo, para que son nombres bíblicos. Entonces todos los cristianos ahí, cuando usted mira un Juan, alguna cosa, es porque se convirtió del islamismo para el cristianismo. Entonces le he dicho: mire, cambié mi nombre para tal. Y su padre simplemente bajó la cabeza y habló: mira, continúe en este camino, porque es bueno. Pero que él se quedó chocado. Padre, está. Él se quedó así un poco preocupado y preguntó: padre, pero ¿por qué usted está teniendo esa reacción? Y le he dicho: porque yo ya había descubierto hace muchos meses atrás, y yo por 3 veces yo puso veneno en tu comida y usted no murió. Entonces continúe en este camino porque es un camino de Dios. Entonces muchas veces nosotros aquí en el occidente nosotros tenemos una libertad muy grande, muy grande. Ahí se creyente en una cuestión de vida o muerte. Amén. Amén. Yo quiero leer junto con usted en Hechos capítulo 9 a partir del versículo 1, que es una historia muy parecida. ¿Cuántos tienen? Digan amén. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, documentos para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino de la fe, camino de la iglesia, camino de creyente de la Biblia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca en la puerta de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, alabamos a ti, que tú puedas, Señor Altísimo, manifestar tu gracia, tu favor, tu unción, que tú puedas hablar en nuestros corazones de una manera especial. Tú eres el Dios de maravillas, de gracia y de misericordia.
Sabemos, Señor Altísimo, que somos muy limitados, pero que tú eres un Dios sin límites, infinito en gracia, amor y misericordia. Que a través, Señor Altísimo, de tu bondad, de tu amor, tú puedas, Señor Altísimo, derramar sobre nosotros de tu palabra, de cambio, de santidad, de victoria. Y tu nombre sea alabado para todo el siempre. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Yo, Pastor Ismael Silva, que estuve aquí a 2 semanas atrás, él hizo una pregunta, porque esta es una cobranza de Dios, un cobro de Dios para mí. Él preguntó así: Pastor Alisson, ¿ya ministró un seminario de teología aquí para vosotros? Los hermanos dijeron: no sé ni qué es esto, escatología. Escatología es un estudio teológico acerca del final de los tiempos. Déjame hablar eso aquí porque es lo que usted está mirando en los periódicos hoy constantemente. Jesús puede volver esta semana porque está así cumpliendo delante de nuestros ojos una de las más grandes profecías bíblicas acerca del retorno de Jesucristo sobre la tierra. En esta semana, cuando vosotros miraron que Turquía derrumbó un casa de Rusia, eso está en la Biblia. Si usted mirar los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, es a donde yo ministro no vamos a mirar eso, a donde yo ministro un seminario de escatología. Hace por lo menos 8 años que yo no ministro eso. Hay una profecía acerca del movimiento islámico que está aconteciendo ahora. Está todo en la Biblia de manera muy detallada. Y menciona, diciendo acerca de que del único país que está en extremo norte se involucraría de manera política, diplomática, que está en la Biblia, que se involucraría, y si usted mirar y se involucraría y se levantaría también contra Israel y los aliados de Israel. No sé si usted sabe, pero que estamos en este momento en una raya que puede definir la tercera grande guerra mundial. En este momento que estamos aquí hablando. ¿Por qué? Porque Francia, Alemania, el occidente, Estados Unidos son a favor de Turquía. Y si Rusia invade Turquía, todo el resto del mundo se levantará contra Rusia. Y por los pactos diplomáticos de petróleo y armas entre Rusia y algunos países islámicos, vamos a tener aquí la famosa tercera grande guerra mundial, que la Biblia llama de guerra de Gog y Magog. Si usted mirar bien, es literalmente usted leer la Biblia cuando usted abre Telecinco, TV3, está literalmente en la Biblia lo que está pasando ahora. Y la Biblia habla que es justamente en el principio de esa guerra que Jesús vendrá para buscar la iglesia. Justamente en el principio de esta guerra que Jesús vendrá para buscar su iglesia. Está en la Biblia. Ojalá, no sé, como estamos ahí corriendo tanto ahí con la cuestión del templo, ojalá que yo pueda, que hay tiempo de yo ministrar eso aquí. Ojalá que hay tiempo. Es que está ahora, aconteciendo ahora, en ese momento que estamos aquí hablando. Jesús, quizás no hay tiempo ni de terminar aquí, no hay tiempo ni de usted llegar en su casa hoy, porque en el principio, está muy claro en la Biblia, en el principio de esta guerra, Jesús vendrá para buscar la iglesia. En el principio de esta guerra. Y está solo una cuestión de decisión diplomática, que la ONU está perdiendo los pelos para poder se involucrar con lo que está aconteciendo. Entonces, entregue su vida a Jesús. Arregle su vida con Jesús. Hay límites para bromear con Jesús, con la salvación. Y el tiempo está se acercando. El tiempo es ahora. Yo no soy pastor de hacer chantaje espiritual psicológico. Nunca fui y nunca voy a ser. Soy realista en la Biblia. Y estudié ese tema por muchos años en mi vida.
muchos años. Entonces, ahora que estamos aquí hablando, Jesús está a las puertas. La Biblia habla que una cosa, de entre de muchas características, que acontecería en ese tiempo que estamos aquí hablando, sería que iba a tomar muchos despercebidos. Y hasta el punto que el Señor Jesús habla así: encontrará por ventura el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, fe en la tierra, cuando venir con sus ángeles. Encontrará por ventura. Porque hoy nosotros llamamos de fe algo tan pequeño que un dolor de cabeza te hace dudar de Dios, que una cuenta cerrada te hace dudar de Dios, que un novio es suficiente para usted cambiar Dios por él, un trabajo es suficiente para usted abandonar todo de Dios. Entonces, por eso que la Biblia habla, porque nosotros nos acostumbramos mucho con la iglesia y no tomamos en serio los mandamientos de la palabra. Entonces, Maranata, que venga Señor Jesús. Amén. Casi que yo estoy sintiendo predicar eso. Aleluya. Apóstolo Pablo, conocido como Saulo de Tarso. Algunos teólogos, algunos eruditos de la palabra, ellos comparan la conversión del apóstol Pablo como uno de los acontecimientos más importantes de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como nosotros hemos leído aquí, era una amenaza para la iglesia. No una amenaza de persecuciones sencillas, pero que una amenaza de parte de un asesino que no medía esfuerzos para quitar la vida de un creyente, que no se preocupaba en entrar, y como él mismo describe, matando hasta niños y mujeres. Pablo, comparando hoy con algún personaje contemporáneo, Pablo sería un militante de ISIS, literalmente, que cortaba el cuello de las personas, que sonreía mientras alguien estaba siendo apedreado. Y Pablo tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro, no es sencillo, es impactante. Un encuentro asustador, un encuentro radical, un encuentro que choca cuando nosotros leemos. Es tan importante que usted va a leer la conversión de Pablo en 3 locales distintos en la Biblia: Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Son las 3 contando la misma historia de la conversión de este grande hombre de Dios. Pablo se tornó una persona conocida, porque Pablo era conocido antes de se convertir. Pablo era conocido porque era una persona privilegiada en su posición en términos de ciudadanía. Él era un ciudadano europeo con documento italiano de Tarso de Cilicia, y también era judío de la tribu de Benjamín y fariseo, como habla en Filipenses capítulo 3. Él habla: soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Al punto que cuando usted lee la historia de Pablo, los momentos que fue capítulo 22 mismo de Hechos, capítulo 22 de Hechos, Pablo se pone delante de los judíos que estaban a punto de le matar, y se reunieron para juzgar a Pablo. Y Pablo empieza a pedir a ellos que se callen, porque Pablo hablaba hebreo. Cuando Pablo empieza a hablar hebreo, la gente se calla. Ese hombre está hablando hebreo, claro, porque es un judío fariseo muy celoso de la fe, que sigue creyendo en la Torá de los judíos. Y cuando venían los italianos, soldados, para le pegar, para le azotar, él empezaba a hablar en latín, que era la lengua italiana en la época. Empezaba a hablar en latín, y ellos preguntaban: pero ¿cómo se habla latín? Porque yo soy un ciudadano italiano. Entonces, al punto que se quedaron con miedo y dijeron: pero ¿por qué tú no me has dicho antes? Pero si no, ahora yo quiero un juicio de derecho. Yo quiero que vosotros me respeten. Y trataron a Pablo muy bien.
Pero que cuando venían los griegos, Pablo empezaba a hablar en griego. Entonces Pablo era loco. Era una de estas personas muy duras de hablar, de lidiar con él. Pablo fue el único que tuvo el coraje de se levantar delante del concilio de la iglesia y callar la boca de Pedro. Pedro, que Jesús nombró como el mayor líder de los apóstoles. Pedro, si tú me amas, sí, Señor, te amo, cuida de mis ovejas. Pedro, tú me amas, sí, entonces cuida de mi rebaño. Pedro, tú me amas, sí, entonces continúa cuidando de mi pueblo. Pedro fue nombrado por Jesús. Ahí cuando nosotros miramos, está Pablo juntamente con Barnabás en castellano. Bernabé. Está con Bernabé juntamente con el Tiago, hermano de Jesús, Santiago, hermano de Jesús, está con Pedro y con algunos otros hermanos. Timoteo también estaba con Pablo en esta ocasión. Y Pedro, antes que llegasen los hermanos de Jerusalén, comía comida con los hermanos gentiles. Porque cuando llegaron los hermanos de Jerusalén, Pedro se apartó de ellos, de los hermanos gentiles, y quedaba solo con los judíos. Ahí Pablo se levanta: ¿cómo puedes ser tú muy hipócrita? Y Pedro, después escribiendo una de sus cartas, él habla: y vamos a orar por Pablo, que es un poco raro. Él habla así: es un poco raro, que hasta nosotros tenemos dificultad de interpretar su doctrina. Pedro, hablando tan grande que era Pablo. Y de acuerdo con algunos apócrifos, que son libros escritos fuera de la Biblia en el período bíblico, cuenta que Pablo era un chico muy feo, bajito, tenía una enfermedad probablemente en el ojo y la mano, porque cuando él termina Gálatas, él escribe: miren con cuán grandes letras yo escribo a vosotros esta carta, sabiendo vosotros que casi me quedé ciego por la enfermedad que tuvo. Entonces hay algunas características bíblicas acerca de quién era este hombre, pero nada se compara con la potencia que Jesús hizo él se tornar después de la conversión. Entonces yo quiero traer aquí una palabra. Si usted puede permanecer con el capítulo 9 abierto ahí en tu regazo, la Biblia, que vengamos a contemplar aquí el impacto que causa una verdadera conversión. Hay una gran diferencia entre conversión y aceptación de una iglesia. Cuando una persona viene adelante con toda la buena intención, Dios conoce el corazón. Nosotros miramos la actitud, pero que Dios mira la motivación del corazón. Porque venir adelante, hasta el diablo puede venir adelante. Venir adelante, levantar la mano, pedir para alguien orar, cualquiera aún puede hacerlo, con cualquier intención que sea. Pero convertir causa algunos impactos en la vida de la persona. La conversión causa a la persona radicalmente tener un cambio de vida, tener un mover del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que en el día que yo me convertí, yo fui para casa y yo oré una semana sin nadie me enseñar o que era oración. Yo oraba por toda la madrugada. Yo pedía a Dios para ser tomado por el Espíritu Santo. Mi vida cambió. En aquel día yo nunca más he fumado. Y yo fumaba un paquete medio por día. Eso es conversión. Porque el mundo no tiene más lugar dentro de ti. Yo tenía cirrosis de tanta bebida que yo bebía. Yo no conseguía ni sentir el olor ni tabaco y ni de bebida. Drogadicción que tantas que yo tenía, tampoco necesité. Yo despertaba temblando por droga y por bebida. Y yo nunca más necesité, desde aquel día que era un martes. Me acuerdo hasta hoy. Un martes. Que yo entregué mi vida a Cristo. Y mi vida de aquel día en adelante fue cambiado para siempre. Hay una gran diferencia entre hacer parte de una asociación cristiana y tener una conversión con Jesucristo. Hay una gran diferencia. ¿Están conmigo aquí? Díganme. Amén. Porque hoy vivimos en una sociedad de aceptación en muchos locales. ¿Y por qué no la iglesia no ser vista como una asociación? Porque aquí es un lugar bueno, que la gente te abraza y te llama de guapo cuando el pastor pide. Y el pastor hermano llama él de guapo, todos le llaman. La mayoría de los lugares no te llaman de feo.
Que la iglesia de León de Guapa es un buen sitio para estar, es un buen local para estar, es un ambiente maravilloso. Hay hermanas solteras bonitas, hay hermanos solteros guapos, simpáticos, bonitos no, simpáticos. Hay un ambiente maravilloso. La palabra es siempre motivadora, sanadora. ¿Por qué no frecuentar una iglesia? Pero ni todos los frecuentadores de iglesia entrarán en el cielo. Ni todas las personas acostumbradas con la iglesia entrarán en el cielo, incluyendo yo, incluyendo usted que nació en la iglesia, que atravesó el Mar Rojo con Moisés. Todos nosotros estamos incluidos, porque es nuestra intimidad, nuestro relacionamiento con Jesús es que va a hacer la diferencia. La palabra de Dios declara, si no estoy equivocado, en Lucas 21 y Mateo 24, que solamente en el día del juicio, en el arrebatamiento de la iglesia, es que va a hacer separación de las cabras. ¿Cuál es el marido de la cabra? El cabrito. Para nosotros es boche. Va a separar los cabritos de las ovejas. Hasta prediqué un día aquí la diferencia entre oveja y cabrito. Entonces va a ser esta separación. Bueno, Pablo tiene un encuentro genuino, porque cuando la conversión es genuina, un asesino se torna en un donador de vida. Cuando la conversión es genuina, la persona ya no produce muerte, él produce vida. Cuando la conversión es genuina, él es perseguido por el mundo. Él es confrontado por el mundo. Él incomoda el mundo por donde le pasa. Es interesante. Estábamos hablando con una hermana y hablando acerca de esta cosa de nosotros estábamos en fiesta, muchas veces de familia, muchas veces de un amigo que frecuentábamos antes y tal. Y cuando usted ya no pertenece más al mundo, nuestra manera de vivir incomoda a aquellos que están en el mundo. Ah, ¿usted no bebe? Yo, no. Tampoco fuma, no. Tampoco yo. Entonces, él ya no, a partir de aquel momento, su vida ya no es más la misma. Porque la luz que está en ti incomoda a aquellos que están en tinieblas. Pero no para avergonzar, pero que también sacar a la persona del local a donde está. ¿Están conmigo? Díganme. Entonces, Pablo es esta persona que estudió a los pies de Gamaliel. En toda la historia judía solo existió dos grandes maestros de la Torá, de la ley judaica: Gamaliel e Hileo. Son los más grandes, no existió otro. Hoy, si usted habla de Gamaliel, para cualquier judío, es peligroso él se postrar delante del nombre Gamaliel, de tan respetado que era. Y Pablo tenía una gran posibilidad de ser el sucesor de Gamaliel. Tan fuerte y grande era Pablo en el medio de los fariseos. Fariseo era una secta que son vistos hoy como los judíos legalistas, los judíos, fanáticos, los judíos que siguen la Midrash, que es la tradición del hombre, al donde tiene pelo menos 800 a 3000 mandamientos de que no puede hacer y lo que puede hacer. Y entonces Jesús, cuando entra en la vida de este hombre llamado Pablo, se torna un siervo de Dios. Y la palabra de Dios habla que del versículo 1 y versículo 2, vamos a mirar aquí algunas lecciones. Ojalá que hay tiempo para mirar las 7 que tengo aquí. Si no, vamos por lo menos ahí unas 2. Amén. Los primeros dos. Punto número 1, versículos 1 y 2, nosotros miramos que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos de los hombres o mujeres de este camino llamado salvación, creyente, iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Diga conmigo: Pablo tenía la energía cierta con la motivación equivocada. Pablo, o que Pablo estaba haciendo en su manera de ver no era malo, era correctísimo. Pablo, estudiando la vida de Pablo,
yo una vez, a mucho tiempo atrás, yo hice una pregunta. Si yo viviera en los tiempos de Jesús, ¿en qué equipo jugaría yo? Yo mirando, conociendo como yo soy, yo probablemente crucificaría a Jesús. Yo probablemente gritaría Barrabás en el lugar de gritar Jesús. Probablemente. Porque soy una persona convicta de mi fe. Tengo convicción de mi fe. Sé lo que estoy siguiendo. Y yo era así antes de ser creyente. Ya sentaron creyentes para hablar conmigo, para me evangelizar, y yo terminaba casi haciendo ellos ateos. De tan convicto que era, que yo tengo un don que Dios me ha dado, que es la palabra. Yo soy un articulista de la palabra. Yo sé hablar, yo sé me expresar. Y mirando la vida de Pablo, yo comprendo, entre comillas, que la actitud de Pablo era correcta a sus ojos. Pablo no mataba pensando que estaba atacando un demonio o algo. No, él estaba defendiendo su fe. Él estaba empleando la fuerza necesaria bíblica dentro de la Torá. Él estaba aplicando la fuerza necesaria, pero con la motivación errada, con la motivación equivocada. Él estaba teniendo una actitud que los fariseos de su época necesitaban tener, pero que tenían miedo. Y Pablo, por su convicción, él estaba aplicando esta fuerza, pero que con la motivación en el lugar equivocado. Y aquí entramos una pequeña lección en nuestras vidas. La vida pasa o no pasa. Solo mirar ahí los, ¿cómo llaman las cositas estas? Arrugas. Hay un nombre más bonito para eso, ¿no? ¿Cómo? Hay nombre peor. Parte de gallina. Nosotros llamamos de pie de gallina. En portugués es pie de gallina. Oreja de expresión. Líneas de... Oh, qué bonito. Líneas de expresión. É muito cara de pau para ver. Hermano, está viejo, no, son líneas de expresión. Marcas de expresión. Olha aí, aleluia, a outra. La vida pasa. Y todos nosotros que estamos aquí, todo el ser humano tiene un talento escondido dentro de él. Yo prediqué un tiempo atrás aquí que cuando Dios creó el hombre, e incluso yo reforcé algunos meses atrás, algunas semanas atrás, que cuando Dios cría el hombre, Dios no cría el hombre diciendo, bueno, voy a crear este aquí en formato de una caja, voy a mirar aquí que yo voy a hacer con él. Hace ruido, tiene algunos cables, bueno, voy a llamarlo de pelota. No, voy a equivocar por eso. No. Cuando Dios cría algo, el propósito viene antes de la creación. El propósito no viene como una idea basada en lo que fue formado, no. El propósito viene antes y entonces se cría para vivir aquel propósito. Cuando Dios cría el hombre, Dios no mira el hombre diciendo, bueno, déjame mirar aquí. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Déjame mirar. Voy a llamarlo de... No sé si va a funcionar, no. Cuando Dios crió el hombre, Dios crió, será un hombre que tendrá una mujer. Y aquí que cae por tierra todo tipo de enseñanza acerca de homosexualismo. Que hombre no nace homosexual. No hay genética ninguna comprobada por la ciencia que nazca. No existe. No existe. Porque cuando Dios es una decisión que es afectado por cualquier cuestión psicológica de la vida de la persona. Es una decisión que se toma. Yo conozco muchas personas que tuvieron inclinaciones homosexuales y decidieron ser hombre. Y son hombre hoy y nunca fueron homosexuales. Es una decisión. Porque cuando yo hablo que el hombre nace homosexual, yo estoy quitando de él la responsabilidad de sus actitudes y poniendo la culpa en Dios. Cuando Dios crió el hombre, Dios miró para el hombre y dice, será hombre. Y entonces crió la mujer y ha dicho, será ayudadora del hombre. ¿Están conmigo? Díganme. Amén. Creo que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial, un propósito dentro de tu vida. Si yo vivir mi vida para vivir cualquier cosa que no sea el propósito de Dios, yo estoy malgastando mi vida. Yo estoy pasando el tiempo. Yo estoy pasando el tiempo viviendo algo, empleando
empleando, mejor diciendo, aplicando en el texto, empleando mi fuerza buena en el lugar equivocado. Empleando la energía correcta, mis esfuerzos, mis sueños, pero que en el lugar equivocado. Dios toma mucho en serio eso. Si usted mirar en la historia bíblica, usted va a mirar muchos hombres y mujeres de Dios que fueron llamados por Dios, y Dios tuvo que removerlo de determinados locales para la persona redireccionar su energía para el lugar correcto. Usted puede mirar que la vida tuya con Dios a cada día va tomando una dirección que va haciendo más sentido para ti. Y usted va viendo que cuanto más usted obedece a la dirección de Dios, más feliz usted se torna. Y menos esfuerzo usted hace. Porque servir a Dios no exige esfuerzo, exige obediencia. ¿Están conmigo? Dígame. Amén. Pablo estaba empleando su fuerza, sus estudios, su vida en el lugar equivocado. Dios simplemente lo cambió de posición. Dios simplemente lo movió para la posición adecuada. Hay personas que pasan toda la vida trabajando en la ocupación equivocada, hasta el día que descubre la voluntad de Dios, y entonces pasa a vivir de manera tranquila. Trabaja menos, gana más, porque está en el lugar que a donde Dios lo crió para estar, para producir más. No, hay gente que se esfuerza, y hay, vamos aquí a ser sinceros entre nosotros, hay dentro de nosotros un corazón que habla constantemente, una voz silenciosa que habla en nuestro corazón acerca de que cuando nosotros estamos en un lugar que nosotros sabemos que no nacemos para estar ahí, despertamos por la mañana, otra vez, ya fue el lunes, voy a encarar este trabajo miserable, mato a aquel que creó el trabajo, si un día coger a Dan, yo lo voy a dar una paliza. Y nosotros, porque estamos así, empleando la energía correcta, pero que en el lugar equivocado. ¿Está conmigo? Dígame. Usted ya miró bien que cuando la Biblia habla diciendo perdonáis-vos uno a los otros, la Biblia simplemente no está dando un principio espiritual. La Biblia simplemente comprende eso aquí. Yo hablé aquí que la Biblia no es simplemente un libro religioso. En la realidad, ella no es un libro religioso. Es un libro de historia, geografía, astronomía, psicología, filosofía, sociología. ¿O qué usted quiere poner de logía? No es un libro religioso. Porque cuando la Biblia habla, perdonáis-vos unos a vosotros para que tenga paz en vuestro corazón, ahí usted va a decir, oh, pero que es duro, Dios tiene que me comprender. Ahí va a un psicólogo y senta con el psicólogo, en el diván del psicólogo, llamo diván también en castellano. Senta en el diván del psicólogo, del psiquiatra. El psiquiatra va a estudiar la vida de la persona, porque cuando llegue el nombre del Ricardão, no puedo ni hablar de este nombre, mira cómo estoy, pastor. No consigue perdonar y la vida de la persona se torna una desgracia por la falta de perdón. Y la única salida que el psiquiatra o el psicólogo da para esta persona es perdona para que tú seas feliz. Él no está dando un estudio nuevo, él está siguiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Te exigirá de ti más fuerza para guardar rencor do que para perdonar. Y después que usted perdona, usted va a mirar, ¿por qué yo no había hecho eso antes? Estaba tan pesado, no conseguía dormir, no conseguía hablar, yo no podía ver una foto de él, yo no podía, cuando hablaba, me acordaba eso. Comprenda que cuando nosotros empleamos nuestra energía que Dios te ha dado, no fue el diablo, no fue o Red Bull, no, fue Dios que puso energía, potencial, capacidad en tu corazón. Pero que esta capacidad, este potencial, esta energía no viene por acaso, es para vivir un propósito de Dios. Yo voy adelante. Los músicos que usted ve, desde da Gagá hasta el Gogó, cualquier uno de ellos, todos nacieron con un talento para cantar y cantan muy bien, pero aplican el talento en el lugar equivocado, aplican el talento en el lugar errado. Pero que cuando transfieren eso para Dios, van a empezar a tener paz en la vida. Porque ellos, para poder mantener la posición, la energía que se exige para aplicar de la manera equivocada, tienen que usar mucha droga, tienen que ser aplaudidos por la media,
Tiene que tener no sé cuántos millones de seguidores en el Instagram y en el Facebook. Necesito del aplauso del mundo porque el talento no es suficiente. Pero que aquellos que son nacidos en Dios y sirven el propósito por el cual nació, Él no necesita de aplausos del mundo. Eso es muy pequeño para Él. Son cosas, pastor, está diciendo, pero que no te gustaría de 1 millón de seguidores. Si quieren me seguir, me sigan. Pero que yo no estoy buscando seguidores. Mi papel es aquellos que me siguen, yo voy a alimentar, que son las ovejas de la casa de Dios. Pero mi propósito no puede ser aplaudido por el mundo. Mi propósito tiene que ser hacer el papel por la cual yo nací para hacer. Es la única manera de usted funcionar a 100% en el mundo de los hombres. Es la única manera. Mi pregunta para usted esta noche: ¿a dónde usted está aplicando tu fuerza? ¿A dónde usted está aplicando tu energía? ¿A dónde usted está haciendo inversión de tu vida potencial? ¿A dónde usted está? ¿En el matrimonio? ¿En el trabajo? ¿En tu sueño? ¿En tu proyecto? ¿En tu vida financiera? ¿En tu vida espiritual? ¿A dónde usted está aplicando? Mire muy bien si lo que usted está haciendo está consumiendo tus fuerzas o está construyendo algo para la eternidad. Amén. Amén. Pablo estaba aplicando la energía correcta con la motivación equivocada. Es interesante que la motivación equivocada lleva a la frustración, porque planes frustrados nunca nacen en el corazón de Dios. Los planes que Dios cría en el corazón de Dios y Dios pone en nuestro corazón son planes que nunca llevan a la frustración. Es imposible no terminar bien. Gloria a Dios. Si lo que usted está siguiendo nació en el corazón de Dios, continúe, porque va a terminar en alegría. Muchas veces no es fácil. Muchas veces alguien intenta poner dudas en tu corazón, pero que continúe. Si nació en el corazón de Dios, va a terminar bien. Amén. 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 Y dice la palabra de Dios que Pablo, versículo 2, Pablo llegó, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a la puerta de Damasco, diga conmigo, hasta la puerta. Y yo aprendo aquí una segunda lección. Todos los ataques del enemigo son controlados por Dios. Todas las afrontas del diablo son controladas por Dios. Hay un límite que Satanás tiene que obedecer. Hasta aquí, y de aquí no pasa más. Pablo tenía la carta de los hombres. Pablo tenía el documento de los sacerdotes. Pablo tenía la legalidad para matar, pero que no tenía la aprobación de Dios. Cuando llegaron a la puerta de Damasco, dice la palabra de Dios que Pablo tuvo que caer del caballo, porque todos los movimientos del mundo espiritual, porque no estamos hablando aquí de una voluntad del corazón del hombre, estamos hablando de un ataque de Satanás contra la iglesia. Porque el problema no era la gente que hacía parte del camino, era el camino que atraía a la gente para caminar por él. Entonces era una lucha espiritual. Y cuando llegaron a la puerta, Pablo tuvo que salir del caballo y tuvo un encuentro con Dios. El enemigo tiene hasta un cierto punto para avanzar contra tu vida. El diablo tiene hasta cierto punto para tocar en tu vida si Dios permite. ¿A dónde está esto, pastor? Es solo mirar la vida de Job. La vida de Job, el primer encuentro de Satanás con Job, de la palabra de Dios que fue una permisión de Dios que le ha dicho, permite por lo menos tocar para te probar que Él te adora por los bienes. Él ha dicho, toca en todo lo que Él tiene, menos en su vida. Él mató los hijos, desvió la esposa, mató el ganado, destruyó la hacienda, todo lo que Él tenía. Él no ha permitido pasar nada, destruyó todo. Pero que dice la palabra de Dios que Él volvió la segunda vez y Dios ha dicho, toca en su vida, pero que no le quite la vida. Diga conmigo, límites. Siempre que el enemigo, y es interesante aquí que el diablo es más obediente do que muchos creyentes. Es serio eso, hermano. ¿Sabe cuál es el pecado de Satanás hoy? Porque querer ser grande como Dios ya no puede, porque ya fue echado fuera. Este fue su pecado principal. El pecado, el error de Satanás hoy, que es la esencia de él, es la mentira. Porque Satanás no es desobediente, él es extremadamente obediente. Cuando Dios habla, para, él tiene que parar. Cuando Dios habla, hasta aquí. Y es interesante
que la iglesia tiene la autoridad de mandar en Satanás. Y te doy autoridades para aplastar escorpiones y serpientes, echar fuera toda la casa de demonios. Está en tus manos esta autoridad. Amén. Declarada, firmada en la palabra de Dios. Pasa el cielo y la tierra, pero que esta palabra no pasa. Hay un nivel de autoridad en tu vida, porque cuando Dios habita en tu corazón y cuando tú hablas la palabra de Dios, el diablo te torna obediente a usted. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, el enemigo es limitado a la voluntad de Dios. Amén. El enemigo es limitado a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que pone culpa en Satanás en todo. La culpa es del diablo. Fue el enemigo. Fue el diablo que hizo eso. Es muy normal usted mirar, aquí en Europa ni tanto, pero está pasando un caso de un chico en Estados Unidos, que este chico corrió su esposa, su maestra en la escuela, su profesora, la llevó para dentro del baño, la estupró, la asesinó y puso ella dentro de una basura y llevó a ella. Y después él volvió todo sucio de sangre, entró dentro de la escuela y continuó asistiendo a la clase. Y entonces yo estaba mirando ayer la abogada de defensa declarando él incapacitado de se defender, porque él no conseguía ver nada de lo que estaba aconteciendo y ni comprender. Y miraba en los ojos de este chico la situación, porque él estaba completamente endemoniado. Si miraba en sus ojos, estaba completamente endemoniado. Él no comprendía nada, que no estoy viendo nada y tal. Muchas veces la culpa es del diablo y isenta a la persona por una menos validez o por cualquier cosa. Que quiero decir es que nosotros somos responsables por nuestras actitudes. Nosotros necesitamos ser responsables porque nosotros hablamos. Cuando llegar en el cielo, Dios no va a llamar, Satanás, venga aquí a responder por los pecados de este hermano. Satanás, venga aquí a responder aquí venga a pasar aquí el juicio por la vida de esta hermana. No. Todos nosotros somos responsables por nuestros hechos delante de Dios. El enemigo es limitado. Y hay mucha gente que valora demasiado el diablo. Hay mucha gente que valora demasiado a Satanás. Solo predico aquí en la iglesia, en toda mi vida, acerca del diablo, para decir lo que la Biblia habla acerca de él. Porque nuestra vida es llamada, porque no tenemos compromiso con el diablo. El diablo se queda para... El diablo ni en tu casa entra, a no ser que tú des legalidad. Por eso que la Biblia llama a él de engañador. ¿Por qué? Engañador. Como él no consigue venir con cuernos, escupiendo fuego, con una calda pareciendo de un crocodilo, porque te va a asustar. Ahí él viene como una brujita. Trick or treat, Halloween, películas de terror, pornografía, novelas que se trata de adulterio, novelas que se trata de blasfemias, determinadas canciones que exaltan al diablo. Y después nosotros reclamamos por qué el diablo está haciendo esto en nuestra vida. Porque como el diablo sabe que no puede enfrentar a nosotros, él va a intentar una manera y nosotros ponemos él dentro de nuestra casa. El diablo es limitado, a no ser que usted permita él entrar en tu vida. No permite el diablo entrar en tu vida financiera. No permite el diablo entrar en tu vida emocional. No permite el enemigo entrar en ninguna área de tu vida. Él es limitado. Y cuando nosotros tenemos alianza con Dios, estamos declarando guerra contra el diablo. Hay batallas. Si usted puede mirar bien la palabra de Dios, nunca habla que Jesús puso la mano en un endemoniado. Jesús siempre habló con palabras, porque Jesús no tenía palabras, no tenía relacionamiento con el diablo. Él simplemente hablaba y decía: sale de esta vida, y salí inmediatamente. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Pablo fue para matar a la iglesia, pero llegó hasta la puerta, porque la puerta adelante que manda es Dios. Hay locales que el diablo sabe que no puede entrar. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si fue la frontera de Argentina con Brasil, o fue Paraguay con Brasil, o fue Uruguay con Brasil. Sé que yo estaba en una clase de teología en Londres de un pastor, Ian Christensen, que es un hombre muy usado por Dios. Él estaba diciendo que su equipo de evangelismo, cuando estaba del lado, no sé Mario, quizás usted sabe, es una calle que de un lado de la calle está Brasil, del otro lado es Uruguay. Porque Uruguay tiene un peso muy grande de ateísmo, muy grande.
Gracias al Señor está cambiando a cada día. Las iglesias están creciendo y vamos a orar por Uruguay. Amén. Cuando el hermano distribuía los tratados del lado de Brasil, la gente recogía. Pero cuando él iba para el lado de Uruguay, la gente no recogía. Pasaba al lado de Brasil, la gente recogía. Y para el lado de allá, la gente rechazaba. Porque el enemigo solo puede actuar al donde hay legalidad. Solo puede actuar a donde hay permiso. Ah, pastor, quiere decir entonces que si yo entrar en determinado lugar pertenece al enemigo. No, porque di la palabra de Dios que nosotros vivimos con el reino de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces si usted puede entrar, hay muchos testimonios. No me acuerdo que me contó ahora un recién que estaba en un centro aquí en Barcelona de brujería. Y este hermano desviado estaba dentro del centro de brujería. Y el jefe de la brujería llegó y pidió para él salir. Por favor, salga, porque usted está estorbando los demonios bajar. Sí, sí, no, usted tiene que salir de aquí, porque hay algo dentro de usted que no permite ellos bajar. Así es tu vida, hermano. Aleluya. Así es tu vida. Hay una alianza marcada tu vida con la sangre de Cristo. Aleluya. Y la sangre de Cristo hace el infierno temblar. Porque es más grande lo que está en tu vida do que aquel que está en el mundo. ¿Están conmigo? Diga amén. Amén. Usted es sellado de la palabra de Dios, que tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Sabe o que es sello? Es un documento, porque antiguamente no se daba documento para dar legalidad de ser dueño. Entonces si sellaba la vida un objeto, cualquier cosa. Dice la Biblia que nosotros tenemos el sello, un sello, mejor diciendo, en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Cuando el diablo intenta tocar tu vida, tiene que respetar que alguien ya pagó el precio por tu vida. Alguien ya pagó el precio por tu familia. Incluye tu casa, tu familia, tu matrimonio, todo lo que tenga en la consagración a Dios. Que tu casa sea bendecida en todo lo que hace en nombre de Jesús. Amén. Amén. Tercero, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga conmigo, resplandor de luz del cielo. Es interesante que muchas veces nosotros clamamos que hemos tenido experiencias con Dios. Ah, Dios me visitó, yo sentí algo aquí, un escalofrío. Aleluya. Ah, sentí una cosa nueva aquí. Gloria a Dios. Sentí tanto la presencia de Dios que comí 2 pizzas enteras. Tan grande que fue la presencia de Dios. Amén. Un día un chico llegó para mí y habló así: pastor, perdona, porque el Espíritu Santo me tomó en la vigilia y yo ya no conseguía ver nada de lo que estaba aconteciendo. Por eso que Dios me dominó y tal. Y yo decía: hermano, puede parar con esta tontería. Quem domina el ser humano para dejar el ser humano inconsciente es demonio. Dios en ningún momento domina a una persona para tirar la conciencia de la persona. Porque todo lo que Dios hace, el propósito de Dios es adoración. Y adoración es algo que se hace consciente. Si yo estoy haciendo algo que yo no estoy viendo, ¿quién va a ser glorificado? Yo voy a ser glorificado. Gloria al pastor Alisson. Aleluya, el pastor Alisson. Exaltado el pastor Alisson. ¿Estamos comprendiendo? Dígame. Amén. De la palabra de Dios que una luz entró. Fue la primera manifestación que una luz movimentó la vida. Fue el primer contacto, la primera cosa sobrenatural que se pasó en la vida de Pablo. Una luz sobrenatural. ¿Por qué una luz, pastor? Porque la primera evidencia, quizás la única evidencia creíble, ¿está bien? Creíble, mejor diciendo, gracias. La primera evidencia creíble de una verdadera conversión de Dios es que la luz de Dios, de la palabra, del Espíritu Santo, entra en todas las áreas de tu vida. Aleluya. Dice la palabra de Dios que una de las pruebas que el Espíritu Santo vive en nosotros es la manifestación de la luz de Dios en nuestra vida. ¿Qué hace esta luz de Dios, pastor? Y comprenda, pastor, que dice que si yo ahora entregar mi vida a Jesús aquí esta noche, una luz va a bajar. No, comprenda algo aquí. Luz espiritual. En Juan capítulo 1 de la palabra de Dios que Juan el Bautista no era la luz, pero que él testificaba de la luz. Porque el mundo rechazó la luz, porque el mundo le gusta vivir en tinieblas. Por eso que vino la luz y él fue rechazado por el mundo. Está en Juan capítulo 1. Siempre hablo aquí la palabra de Dios aquí en la Santa Cena, 1 Juan 1:7.
Si andáramos en la luz como Él en la luz está, tenemos paz uno con los otros. Y la sangre de Cristo nos purifica de todo el pecado. Amém. Ah, Jesús cambió mi vida, pero que yo continúo mintiendo. Mentira. Ah, Jesús cambió mi vida, pero que yo continúo con adicciones. Mentira. Estoy frecuentando la iglesia, pero que no fue conversión en mi vida. La conversión va a entrar en las áreas más oscuras de tu interior. Va a remover todos los miedos de tu vida. Va a remover todo el dolor de tu alma. Usted va a ser una persona libre. Amém. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que parece que no pueden ser tocadas porque tenemos miedo, ya sufrimos demasiado. Pero que hay un Dios que cuando se manifiesta, Él no se manifiesta en tinieblas. Dios se manifiesta en luz. Amém. Amém. Y usted conoce a una persona que tuvo un encuentro con la luz porque es una persona transparente. Es una persona que no tiene miedo de ser una nueva criatura. Ela não tem medo de dizer: mira mi passado, eu fui machacado por Satanás, pero que eu sou uma nova criatura. Houve coisas muito de tinieblas em minha vida, pero que agora a luz de Deus vive dentro de mim. A luz de Deus me acompanha, a luz de Deus me conduce. Todo que é oculto tem risco de ter pacto com o inimigo. Todo que é oculto em nossa vida, que nós não apresentamos a Deus todavia, se torna una brecha para el enemigo esclavizar la vida de la persona. Pastor, ¿qué quiere decir? Porque muchas veces nosotros, dice la palabra de Dios que cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús,